Mucho tiempo que no hablamos con él, habíamos hablado con veleros de papel en tinta de una laguna hace un tiempo bastante largo. Lo decíamos hoy, José Eduardo Bonavita, periodista, escritor, presenta un nuevo libro. José, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Bueno, buenos días, Gustavo. Gracias, en realidad el agradecido soy yo, gracias a ustedes por considerar a los que intentamos hacer algunas cosas y darnos la posibilidad de difundir lo que hacemos. Así que muchísimas gracias, yo soy el agradecido. Algunas cosas que yo diría cosas importantes, ¿no? Porque cuando uno puede trasladar a la tinta y el papel, que no se pierda nunca eso, las experiencias de vida, me parece que es lindo, ¿no? Contarle a los otros, que los otros se enteren y que a partir de ahí haya como una especie de mancomunión con la historia y el pasado también. Bueno, es una inquietud que es recurrente en mi caso, digamos, que sobre todo cuando en los tiempos modernos, donde todo es tan la inmediatez de la información, se reemplaza la reflexión por la inmediatez Ujú. a través de las redes y todo lo demás, y la difusión se vuelve un acontecimiento efímero, porque luego a los 5 minutos aparece otra cosa que parece tener más importancia. Entonces yo digo, aunque actualmente se lee menos el libro de papel, por ejemplo, uno guarda la ilusión de que, así como los discos de vinilo han vuelto a ser una pieza codiciada, digamos, Ujú. que también el sentarse tranquilo, tomarse algo y leer un libro, puede que vuelva a ganarle al dinamismo de los tiempos, digamos. Ujú. Así que mi preocupación es que todo esto no quede en el olvido, no lo mío y lo de todos los que se animen a hacerlo, ¿no? Ujú. Para que cuando algún curioso quiera saber cómo eran las cosas, por ahí pueda tener bastante información. Sí, Bueno, tiene, esa es la intención. sí, José, tiene que ver toda esta narrativa con gran parte de la historia de Chascomús, ¿no? Porque veleros de tinta, veleros de papel en tinta de una laguna, para toda la vida el corazón, historias de vida y vidas para contar. ¿Hay una correlación de uno con el otro? Bueno, en realidad yo tenía mucho de esto es por acumulación, digamos, ¿no? De cosas que he ido haciendo en la vida. Yo estuve 43 años en el diario El Cronista, lo Sí, conté en la otra oportunidad que conversamos con ustedes, sí. y tengo un paso por la radio también, por la radio, por las radios, porque he estado en casi todas las que había en su tiempo. Ujú. Guardo con muchísimo cariño mi paso por Radio Chascomús, porque incluso primero como tuve un programa en AM, digamos, pero después estuve un tiempo a cargo de la FM de Radio Chascomús también, así Sí. que guardo los mejores recuerdos de esa experiencia que afronté con bastante temor, porque cuando uno viene de la gráfica, Ujú. es decir, eh, su mundo es totalmente distinto al de la radio, ¿no? Ujú. Y sobre todo la radio en los primeros tiempos, donde algunos por ahí piensan del mismo modo que yo siempre decía, si la gente supiera el trabajo que da hacer el diario, ahora podría decir si la gente supiera el trabajo que da hacer un libro, Ujú. y los esfuerzos que demanda, Ujú. lo comprarían presurosos, porque estarían dispuestos a decir, no, vamos a dar una mano porque mira el trabajo que han tenido. Claro. Sí. Pero a la gente a veces le parece, sí, la radio, hay un micrófono y van y hablan, y el diario parece que se hiciera solo, y no es así, sé que no es así, y siempre fui muy respetuoso del trabajo de la radio, y realmente tengo los mejores recuerdos de ello. Sí. El tema es el siguiente, Ujú. eh, yo vos interrumpime cuando sea necesario porque soy normalmente la síntesis no es lo mío, ¿viste? No, no, Pero antes que vayas a contar, quería hacer una referencia a lo que estabas diciendo. La radio es la inmediatez, la impronta, la improvisación, más allá de toda la producción que hay alrededor, de todos los equipos cada vez más amplios para trabajar. Pero yo creo que el periodista escrito, el escritor, tiene una base mucho más profunda,
tiene una capacidad de investigación, fundamentos y todo lo demás que no es tan fácil, ¿no? Yo cuando me ha tocado escribir para algún diario, yo escribía, leía y lo volvía a cambiar, porque uno tiene la imagen del trabajo en la radio, que es la inmediatez, ya lo dijiste y listo, y capaz que después si te escuchás decir, no me gustó cómo lo dije ni por qué lo dije. En cambio, los fundamentos, cuando sale impreso lo que uno escribió, me parece que está evaluado, está consensuado con uno mismo y tiene una base mucho más sólida, ¿no? Sí, yo creo que se retroalimentan en el paso del tiempo, digamos. Por un lado es verdad lo que vos decís, pero yo habiendo estado en las dos partes, aprendí a valorar ambas cosas porque en el diario estábamos con la radio prendida siempre, Sí, seguro, porque seguro. lo que ocurría lo teníamos al toque, digamos, ¿no? Es decir, bueno, lo que teníamos después era más tiempo, porque nosotros teníamos hasta la medianoche que cerrábamos la edición para madurar y ver y averiguar alguna otra cosa y todo lo demás, ¿no? Que lo que habíamos escuchado, a lo mejor había arrancado con lo que habíamos escuchado. Sí. Y era grato al día siguiente, cuando las emisiones de los diarios, de las radios locales, arrancaban casi sin excepciones a la mañana del otro día, con la lectura de los días que en ese tiempo éramos 4, ya quedan 2 nomás de diarios en papel, ¿no? Sí. Pero empezaban con eso, y a partir de ahí siempre encontraban alguna cosa para sumar, digamos, ¿no? Claro, Yo sí. creo que se van dando la mano. Bueno, son distintos, pero son Pero primos hermanos, porque en van, última van instancia en, tiene que ver con la comunicación, ¿no? distintos, pero van en el mismo sentido, ¿no? Es cierto, a veces el diario te genera una nota por radio para ampliar el tema, la investigación o lo que sea, y viceversa, ¿no? A veces escuchás en la radio algo y lo profundizás con una nota a lo mejor de opinión o un contenido de una investigación más científica. Ujú. Bueno, yo te digo que incluso en los libros, hice mi primer libro es un libro que fue un poco de circulación familiar, fundamentalmente es un libro de poesía, el primero que hice hace 25 años, Ujú. en las vísperas de mis bodas de plata. El año pasado celebré mis bodas de oro, así que hace Sí. 25 años y un poco más. Y se llamaba Casi Poemas de Entrecasa, todo junto, Casi Poemas y de Entrecasa todo junto, ¿no? Ujú. Una deformación idiomática, digamos, pero era Casi Poemas de Entrecasa. Y yo decía, Casi Poemas, ¿por qué? Me pregunté, y Casi Poemas por respeto a los poetas, porque es algo que a mí me gusta, pues soy un diletante de eso, pero no tengo formación técnica ni nada. Y ahí ese fue mi primer trabajo, podríamos decir libro, es un pequeño álbum, de poesía del ámbito familiar. Escribí desde el perro hasta mis hijos y desde mis padres hasta mis abuelos, a todo el mundo, a mis tíos, a mi familia, a todos. Son poemas de esa naturaleza, casi poemas. Bueno, y después, al año 2004, yo publiqué, después de haberlas publicado en el diario, digamos, todos los días hacía una crónica, se llamaban crónicas informales las que hacía en el diario, y eran de todo, ¿no? Todos los días son una cosa distinta, son todas unas crónicas breves, y me insistió bastante los lectores, se entusiasmaron muchísimo con eso. En ese momento, que no era como ahora, que cada vez tienen menos lectores, lo escrito, el diario y todo lo demás, ¿no? Bueno, pero podemos hacer un libro, porque que escribía historias de gente, gente común es un término que no es muy agradable, pero con gente del común, digamos, ¿no? Con gente como el que lo leía, mañana podía ser el que era el protagonista de la crónica. Y así fue que nacieron Crónicas Informales Pintando mi Aldea, se llamó. Un libro grande que lo hice en el diario con la ayuda del impresor. Todas las noches al terminar la tarea limpiaba la máquina, la preparaba para papel obra y me hacía un pliego de libro. Estuvimos como meses haciéndolo a poquito, porque es un libro de 300 y pico de páginas, grande. Bueno, que tuve una suerte bárbara porque me acompañó muchísimo la gente
y no me quedó ninguno. Yo siempre cuento, pero no por tocar la sensibilidad ajena, pero soy una persona en general sensible, y yo no me había quedado ningún libro para mí, también que me había ido, porque me he hecho unos cuantos, y no me habían quedado libros. Y el año pasado, hace 2 años, 2 años y pico, falleció mamá, y cuando fuimos a desocupar la casa donde yo vivía, y eran todas cuestiones personales, Sí. no había nada de más valor que el valor sentimental, digamos. Y me encuentro en la mesa de luz de mamá las crónicas informales, que ya habían pasado 20 años, digamos, ¿no? Sí, sí. Y a mí fue una emoción tan linda de pensar de que mi mamá había tenido el libro como Como libro de cabecera, cabecera, que yo claro, lo tenía ahí claro. en la mesa de luz, era el único libro que tenía, y pensé cuántas veces lo habrán mirado, lo habrán leído, qué sé yo, bueno, pero me puso muy contento, Sí. y recuperé tener uno para mí, porque bueno, fue lo que yo primero elegí, no te lo llevo para guardarlo, ¿no? Sí, no era un libro Bueno, cualquiera, ¿no? No era un libro cualquiera. Era un libro en el no, cual era cabecera de tu mamá. no, por eso mismo, para mí pasó a tener un valor terrible. Bueno, de notas que había ahí en ese libro, de esas crónicas de aquellas, con no mucho desarrollo y todo lo demás, surgieron los 2 libros que hice el año pasado. Los veleros de papel, tiene mucho de notas que he ido publicando en el diario después, pero también algunas que había en ese momento en ese libro. Tiene testimonios, todo lo demás, bueno, como contamos en la oportunidad de su presentación, y me fue lo suficientemente bien como para que pudiese encarar el otro que tenía en carpeta, que era Para toda la vida del corazón, que es un libro que arranca como un tributo de cuando nos hemos cumplido 50 años de egresado de la escuela normal, en el año 2017, y ahí estaba, pero tampoco no es que me hago un libro hoy, mañana tengo la plata y todo y lo hago, realmente demanda un esfuerzo y demás, al punto que yo lo edito yo mismo, digamos, para poder hacer lo posible, porque la mitad del valor del libro es que le hace la edición y la corrección y todo eso, que en este caso lo hago yo. Y bueno, y le sumé para que tuviese un poco más de valor para más personas, digamos, todas las promociones que en el año que yo me recibí en la escuela normal, no me ocupo solo de la nuestra, sino de todas las escuelas de Chascomús, todos los que egresaron en el año 67, desde que empezaron la escuela, hasta que tuvimos el baile de egresados en común, digamos, de todas las escuelas. Bueno, cuenta todo eso, cuenta historias de profesores, tiene entrevistas, tiene historias de nuestra generación, que ha sido de cada uno de nosotros en la vida. Bueno, y ese lo presenté en noviembre del año pasado, el otro en julio. Y también me fue lo suficientemente bien como para decir ahora vamos por otro, digamos, ¿no? Y en este caso, rendido el tributo al periodismo, en el que me formé de lo que viví durante más de 40 años, o 50 casi, el tributo a la escuela, que es donde adquirí la mayor parte de mi formación, y encargo ahora las historias y vidas para contar, que tiene que ver, está separado en 2 partes. Yo, cuando vos me quieras preguntar, decime, y si no, yo te empiezo a No, contar no, un poquito. porque la otra pregunta era cuántas historias y cuántas vidas para contar y de qué trata este libro, que me parece que es lo que nos interesa a nosotros conocer, José. Bueno, el libro está dividido en 2 partes. La primera parte, que se llama La Vuelta al Perro, la primera parte, Sí. tiene que ver con unos paseos imaginarios en la calle principal de nuestro pueblo, en torno a la plaza, en torno a distintos lugares, digamos, donde uno va contando a través del paso del tiempo, ¿no? Digamos, cómo ha ido cambiando en distintas épocas. Y después se detiene en algunos lugares, cuenta historias, bueno, la primera de ellas, de la primera parte, se llama precisamente La Vuelta al Perro, Libre del Sur o Buenos Aires, que es como se llamaba antes esa calle, según pasan los años,
Y ahí arranca a relatar historias en una bocacalle muy particular, donde se cruzan Libres del Sur con la calle Mazzini y las vías del ferrocarril por donde pasaban antes. Hay tres negocios emblemáticos: la farmacia Bosata, la farmacia Pasteur se llama, la Casa Raraz, que es la Casa de los 1000 artículos, y la imprenta de Ferretti, que fue antes la imprenta de Baltar. Y yo cuento esas historias que tienen la peculiaridad, sobre todo la farmacia, va por la tercera generación de miembros de la misma familia. El fundador de la farmacia, sus hijos, y ahora sus nietos, todos farmacéuticos, siempre ha habido farmacéuticos con la familia y siempre han estado ellos al frente de la familia. Enfrente de la Casa Raraz, donde van por la cuarta generación de Raraz al frente de ese negocio, para contar esa historia. Y en la imprenta Baltar y Ferretti lo mismo, con una historia de más de 100 años, que está contada, casi 100 años que está contada allí. Algunas vueltas por la calle, y después hay historias de Ángel Chiacho, la familia Chiacho, Ángel Chiacho, sus hijos y sus nietos, que tienen la particularidad que durante 100 años fueron los encargados de proyectar películas en Chascomús, desde el tiempo del cine mudo en el Cine Blanc, que en un café bar, un bar cine, un cine bar, frente a la municipalidad, que don Ángel Chiacho fue el proyector. Después pasó al viejo Teatro Chascomús, después pasó al Cine Chascomús, ahí falleció. Ya para entonces había llevado a sus hijos, entonces adolescentes, que se hicieron cargo de la proyección. Ellos estuvieron allí, después siguieron los hijos de sus hijos, es decir, dos de sus nietos, en distintas actividades vinculadas al cine, hasta que el cine se cerró. Hoy Chascomús no tiene cine. Ajá. Y a uno le da miedo de que la gente no se acuerde, por ejemplo, de quiénes eran los que daban las películas. Por eso está esa historia, que está la historia de los acomodadores, la historia de todos los que pasaron por el cine, ¿no? Sí. Bueno, después hay una historia de Víctor Fantinato, que es fallecido ahora ya, producto de muchas entrevistas que hice. Yo no era una persona con la que tuviese una estrecha relación, pero siempre me pareció una persona importante, y me conmovía que cada vez que hablábamos de algo reivindicaba su condición de nieto de 4 abuelos inmigrantes, ¿no? Que habían empezado de abajo, y bueno, está esa historia con bastante detalle, incluida su participación en los grandes premios de aquellos tiempos, lo mismo que de Miguel Escardiño. Después está la historia de José Bonito y su familia, que es el fundador de la Casa Blanco y Negro, de la tienda Blanco y Negro, en el tiempo que había tiendas en todos los pueblos. Acá la Casa Bo, la Casa Colombo, y Blanco y Negro, que era local. Y después hay historias de Pablo Ferreira, que era un vecino que en sus últimos tiempos trabajó como comisionista de Buenos Aires, un poco poeta, un poco bailarín de folclore. Que está fallecido. Antonio Bruni, que es un comerciante destacado, que además hace una gran labor solidaria con ACID y con la Escuela 502. Después está la de Julio César Medley, Chiquito Medley, que tuvo un emblemático café, a partir del cual se hizo una replay de lo que había sido el Castillo de la Amistad en Chascomús, el Reino de la Amistad. Eso está en vivo, todas son entrevistas contadas por ellos mismos, sus vidas. Miguel Chapa, que es un peluquero, es mi peluquero y está la vida contada por él mismo. Miguel Cerimele, que seguramente lo conocés, Chichilo y sus hijos, sus vidas y su labor en el cable, digamos, en la televisión por cable. Y Canario Pacerini, que es un remisero, ex carnicero, está jubilado, y deportista, un futbolista destacado, y motor, es una serie de actividades de esa naturaleza. Esa es la primera parte. ¿La segunda? Y la segunda parte tiene que ver con acciones públicas, pero que me hayan tocado de cerca, digamos, que yo pueda contarlas porque las viví, no de si bien es cierto que hay que agarrar los libros porque no muerden, pero sobre todo, como hay algunas consideraciones que pueden ser consideradas de corte político y todo lo demás, que sean porque que tienen la carga subjetiva de ser lo que yo me acuerdo, incluso desde muy pequeño. Esa se llama Viaje en el Tiempo,
La segunda parte tiene un título genérico que es Del tiempo de los cíclicos quebrantos a la restauración democrática. Ese es el título. La primera historia que cuento es la de Serafín Alfonsín Feijó, abuelo de Raúl Alfonsín, Ajá. en España. Esa Sí. es la primera historia, su familia en España Sí. y su llegada a Chascomús. Y la segunda es dedicada a Raúl Alfonsín, de aquel abuelo gallego al hombre que hacía falta. Ese es, digamos, el inicio de ahí. Y después, ese paseo por el tiempo me lleva a 4 administraciones municipales. La primera es la de don Pedro Gastón, del año 58, y rescato, es una breve semblanza, y rescatando algunas obras que nos hayan tocado de cerca, digamos, que yo en el caso de la de don Pedro he tomado 2, el balneario La Madrid, hoy es el Laurel, en Perón, se llama la calle en vez de La Madrid y Costanera, porque fue construido en la administración de don Pedro Gastón, y mis padres fueron los primeros concesionarios en el año 58, del 58 al 66. Así que mi infancia, digamos, de los 9 a los 16, a los 15 y 16, transcurrieron ahí en el balneario. Claro. Con los boteros de esa época, con los proveedores que traían mercadería, con los vecinos que iban a pasar un rato, con los turistas que conocimos, bueno, esa historia nos toca muy de cerca, digamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos de esa, y la plazoleta del Cuarto Poder, por razones casi obvias, porque es donde voy todos los 7 de junio. Bueno, ahí no tuve que ver en ese momento, pero tuve que ver después. Sí. Bueno, después hay una reseña de las elecciones siguientes, del año 63, la administración de Dardo Quiroga, de la cual he tomado 2 hechos centralmente. Uno es la creación de la guardería infantil, hoy Jardín Maternal y de Infantes Clarisa Amézaga, que este año cumple 60 años, y su inclusión es porque mi esposa trabajó los primeros 15 años de su creación, los primeros 15 años trabajó allí, y mis 3 hijos mayores fueron allí en su edad de niños, y mi hija menor, que no alcanzó a ir a la guardería, es hoy vicedirectora del Jardín Maternal, entonces me toca bastante de cerca. Está en su historia, los 60 años de historia están incluidas en este libro, y adquirió y refaccionó el Teatro Brazola, que se convirtió en Teatro Municipal Brazola. Y he aquí que yo, como suelo decir, anduve jodiendo desde bastante chico. Tenía 14 años entonces, y participé del elenco que hizo la obra con la cual se inauguró el Teatro Municipal Brazola en 1965, que era Los árboles mueren de pie, donde las personas grandes, había varios profesores nuestros y demás, y habíamos 2 alumnos de la escuela normal, segundo, tercer año, no recuerdo bien, que hacíamos teatro en la escuela, digamos, y que nos llevaron para completar el elenco. Creo que no por nuestras dotes actorales, sino porque le faltaba gente, porque había un elenco numeroso. Pero de todos modos, tuve la suerte de pisar ese escenario cuando estrenó su condición de teatro municipal. José, Y, sí, acá sí. Miguelo me hace señas, sabes que es muy estricto con el tema de los tiempos, la publicidad que debemos. Tenemos 1 minuto para que nos cuente esta presentación y que la gente, además de escucharte, bueno, que haga un impas y que lea el libro, seguramente va a tener una gran repercusión como los otros que escribiste y que estuviste contando recién. Esto va a ser el 4 de septiembre, ¿a qué hora? Ahí en la esquina de Bolívar y Alvear, ¿no? Sí, la esquina se llama el Salón de la Fábrica, que es varios salones de eventos que se han inaugurado recientemente, donde era la fidería Chascomús de Calderón y Manadío, ahí en la calle Bolívar, esquina Alvear, y es el jueves 4 de septiembre a las 19:30. A lo que yo ya he cruzado algunas invitaciones, a lo que voy a agrego en este momento, que me va a acompañar en la presentación, haciendo la presentación
mía y del libro, Cristina Dramicino. Así que los que la conocen y saben de sus dotes actorales y demás, se van a poner contentos con que ella esté ahí también. Bueno, así que yo quiero agradecer a ustedes, igual que a sus colegas que se han ocupado, se ocupan y habitualmente nos difunden, a la editorial Servicop de la ciudad de La Plata, que realmente hace un acompañamiento de la Gran 7, a Sade de Chascomús, que nos está ayudando en la difusión, y a Cristina, que va a acompañar ahí, y a todos los que han contribuido para que pueda hacer el libro, y a la gente de la fábrica, que es como se llama el salón de eventos, que nos ha posibilitado el que podamos en ese hermoso escenario presentar nuestras historias y vidas para contar. José, te agradecemos este contacto, seguramente lo estaremos reanudando más adelante para seguir contando historias, ¿te parece? Sí, cómo no. El Miguelo que te apura es a Miguel Arocena. Sí, ¿quién va a ser? No hay otro Miguelo. Bueno, es pero único. Miguelo fue mi operador en los programas de la radio Chascomús. Fíjate, también tenés que escribir algo sobre Miguelo, me parece, que forma parte de la historia. Me recontra retaba, pero nos llevábamos bárbaro. Creo yo que yo por lo menos con él me llevaba bien, yo creo que nos llevábamos bien. Sí, así que un abrazo para Miguelo. Bueno, y tenés que contar historias de Miguelo también, en algún momento, porque forma parte de la historia de la radio de Chascomús. Así que. Pero por supuesto, y yo no sé, pero yo no quiero decir desde cuándo fue operador mío, porque no sé si él quiere decir la edad que él tiene, ¿no? Pero hace unos cuantos años ya. Uno tiene la edad que quiere, me parece, que eso es importante. Sí, esa sí que es la edad que se lleva en el corazón. Exactamente. Y José, yo tenía una profesora que me decía, a los petizos le decía, no se haga problema, ¿quién me ha dicho que lo que importa es esa altura? Esa altura, decía, ¿no? La altura es la que hay de las cejas para arriba, eso es lo que hay que medir. Exactamente, y muchos se van enfrente, ¿no? Después de los años. José, gracias, un abrazo grandote. No, gracias a ustedes. Hasta luego.